Complacido de que nos acompañen en esta nueva entrega con la doctora Controversia, que les habla Asael Pimentel, hoy haciendo la conducción y desarrollo del programa. Muchas gracias a Dios y a ustedes por abrir sus corazones para compartir este tema controversial tan importante que hoy tenemos. Vamos con la frase del día. Cuando los hombres están llenos de envidia, menosprecian todo, sea bueno o malo. Cuando los hombres están llenos de todas esas cosas negativas, aunque la persona tenga virtudes positivas, por el tema de la envidia, entonces su ojo está lleno de oscuridad y de muchas cosas que a Dios muchas veces no le gusta. Hoy tenemos un tema controversial, nacidos para un propósito. Vamos a hablar con nuestro invitado especial que tenemos aquí, nuestro amigo Pascual Peguero, evangelista y colega por la gloria de Dios. Él nos acompañará con este glorioso tema. Vamos a ver la cita bíblica concerniente al tema, que se encuentra en Génesis 37:20. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a buscarlo. Y dice: ahora pues, venid y matémosle y arrojémosle a uno de los pozos. Y diremos, una fiera lo devoró, entonces veremos en qué quedan sus sueños. Oiga lo que dijo todos estos amiguitos, hermanos de este personaje que vamos a desarrollar en esta hermosa tarde que el Eterno nos permite traer luz a todo el mundo a través de su Santo Espíritu. Buenas tardes, Pascual, y Dios te bendiga y bienvenido. Muy buenas tardes, hermano Pastor Asael. Gracias por hacerme la invitación aquí a este programa. Gracias por extenderme tus manos y venir acá a desarrollar ese tema que tenemos hoy. Un tema muy bueno para la persona hoy en día, verdaderamente, que ya que tú hablaste de propósito, eh, el propósito de que nosotros debemos de hacer para poder alcanzar nuestras metas y no desenfocarnos de cosas y situaciones que quizás en la vida nosotros vayamos a tener al frente. El tema que traemos hoy es nacido con un propósito. Y ya la lectura, ya la ida con el pastor hermano Asael, ya de ahí se deriva todo, ya ahí comienza todo. O sea, de ahí comienza los obstáculos, comienza cosas para alcanzar la meta que usted tiene. Pero ¿qué pasa? Usted no debe, a pesar de los obstáculos que usted tenga, no debe de rendirse, debe de luchar por lo que usted quiere, por lo que usted guía y por lo que usted va hacia seguir. Entonces, una de esa propósito que usted va a llegar hacia su vida, sabe que va a tener muchos obstáculos. Principalmente van a tener obstáculos de amigos, de familia, Muchos envidiosos que van a presentar, Pascual. muchos envidiosos, muchos. Mucha ¿Qué, gente mala. Wow. sí, Santo Dios. ¿qué pasa? Entonces, si nosotros tenemos un propósito a seguir, no debemos de rendirnos, debemos luchar, debemos hasta dar hasta lo que menos debemos poder dar en nuestra vida para poder lograr ese propósito. Entonces, este personaje que, ¿de cuál es el personaje que usted va a hablar hoy? Entonces, que tiene marcado el propósito, que tiene un sello. Sí. Cada persona tiene un sello, un propósito que cumplir en el mundo. Entonces, ¿de qué personaje es que usted va a hablar hoy? Bueno, el personaje que te trae hoy se trata de la vida de José, aunque la Biblia redacta muchos personajes que conllevaron un propósito, pero el que más me llegó a, a hablar aquí a esta tarde es de José. José, hijo de Jacob, descendiente ya de Canaán. Dios desde pequeño ha estado hablando
con él en sueño. José tuvo varios sueños, ¿sabes? Entonces, uno de esos sueños, donde lo cual Dios le mostró a José, se cumplió para allá, pero ¿a dónde? En Egipto. Entonces, ya desde ahí, ya Dios comienza a tratar con José para cumplir el propósito de Dios que Dios tiene con José. ¿Cuál es ese propósito? Lo veremos más atrás para cuando comenzamos a desarrollar el tema. Pero Dios tiene un propósito con este chico. Dios tiene un propósito con él. Desde pequeño, Dios comienza a tratar con él para alcanzar un propósito. Entonces, ¿y qué Dios entonces le mostró a José? ¿Cómo fue que el Eterno se le presentó? Porque mis amigos, todavía Dios habla, Dios puede hablar a través de sueños. Dios habla de diferentes palabras, de diferentes formas. Dios habla a través de la Biblia. Dios habla a través de su Santo Espíritu. Cuando nos habla en nuestro ser aquí, Así en es. nuestra mente y corazón, también Dios habla de muchas formas. Dios habló también a través de un animal, Mm. a un profeta Balaán. Dios puede hablar a través de un niño. Dios puede hablar de muchas formas. Entonces, ¿cuál fue la manera que el Eterno le reveló el propósito a José, ya que se está hablando de José? Amén. José, dice la Biblia que Dios le mostró un sueño. ¿Cuál era el sueño? Donde dice que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Cuando José viene ante la presencia de sus padres y sus hermanos que estaban cerca, le dice José el sueño a Jacob. Entonces, José le dice, padre, he tenido un sueño. El sueño se redacta que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. ¿Qué pasa? Cuando Jacob escucha ese sueño, le dice, ¿acaso yo, tu madre y tus 11 hermanos vamos a postrarnos ante ti? Entonces, cuando los hermanos escucharon eso, pastor, los hermanos escucharon eso, se enfurecieron. Ahí Se comienza, turbaron, vamos a sí, decir, se exactamente, se turbaron. turbaron. Ahí comienzan ya los obstáculos. Se turbaron el sueño, ya ahí comienza la envidia, ahí comienzan a hacer todas las cosas en contra de José, el más pequeño de los de los hijos de Jacob. Ahí comienza todo, pero Dios en medio de todas esas situaciones está trabajando con José y dice la Biblia que el padre meditaba en el sueño. O sea que el padre sabía que Dios estaba hablando con José. ¿Y cuántos hermanos entonces eran entonces? Eran 11 hermanos por todos. Sí. ¿Y todos eran malos o qué? ¿O No, no, cuál era el carácter o vida de sus hermanos? la vida de los hermanos era apacentar las ovejas de su padre. O sea, el mandato que el padre le decía era apacentar las ovejas, pero no eran todos no eran todos malos, como se podían decir, porque ellos se reunieron para conspirar contra él, porque él tenía esos sueños y su padre lo miraba mucho, le alegraba tanto que también le hicieron una túnica de colores y los hermanos El sentían padre, envidia, el sí, padre. su papá Sí, que lo quería mucho, o sea, exactamente. de forma amorosa, particularmente le hizo una distinción importante a su hijo José al Ajá. hacerle un vestido diferente a sus otros hermanos, entonces hasta eso es problema. Exactamente. Ahí comienzan a nacer diversas situaciones con José. Ejemplo, la envidia, el plan para que se unieran los hermanos para conspirar contra él, para sacar a José del entorno. Pero el sueño era bueno o malo para sus padres y sus hermanos. ¿Cómo ellos lo veían? Bueno, Wow. los hermanos lo tomaban como algo malo, porque de ahí comenzó a sentir envidia, ¿sabes? Porque el padre presentaba mucha atención con él. Pero el padre no lo vio como malo, lo vio era como Dios estaba tratando con él. Porque el sueño que Dios le mostró a Jacob a ser temeroso de Dios, y Dios le muestra a su hijo un sueño, se sabe que ya Dios que está hablando con José, el pequeño, porque dice la Biblia que Jacob meditaban en el sueño de él. O sea que quiere decir que el padre no tomó eso como malo, sino como lo tomó como meditar en él porque sabía que Dios estaba tratando con él. Wow, pero que esto es una historia para que el Control Master me ponga la frase del día, porque es algo importante que se conecta con esta historia tan importante. La frase del día
para que me la pongan. Cuando los hombres, no importa, Pascual, Ujú, que sea padre, familiar, ujú. no importa que sea un amigo, no importa que sea quien sea, cuando los hombres se dejan llenar de la envidia, miran lo malo, mira siempre con el ojo torcido, de forma negativa. Ujú. Entonces, son los primeros que se levantan a tronchar los planes de Dios. Eso es así. Y fue necesario, Pascual, que José dijera este sueño. Fue correcto que José se levantara a revelar ya lo que Dios, lo que el Eterno. Porque, oiga, algo que se debe de tomar en cuenta es que cuando Dios determina hacer algo con una persona, no hay nadie que venga a detener, porque es Dios se comprometió a cumplir esos sueños. En el momento, al principio, las personas o el mismo actor que recibió este sueño concerniente a José Nola Ajá. no entendía a Pascual en ese momento, pero entonces mi pregunta es que si fue correcto que José compartiera este sueño con sus hermanos y su padre. Respondiendo a la pregunta, era necesario que José le dijera a Jacob, su padre, el sueño, porque de ahí se deriva todo, porque comenzamos a ver si José no le dice el sueño a su padre, entonces cómo se levantarán los obstáculos para poder llegar a donde él llegó, a lo que es la tierra de Egipto. Pero lo que tú acabas de decir es una controversia muy grande. O sea, hasta los envidiosos son necesarios para el éxito, Son Pascual. necesarios a veces el ejército. Explícame eso. Claro, a veces los envidiosos y las personas que no quieren verte crecer, a veces son necesarios en medio del proceso que nosotros llevamos para poder escalar. Lo que pasa es, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros debemos de ver esa parte negativa, debemos poner nuestras vidas como una parte positiva. Es como, debemos tenerla como algo que negativo, un motor que te lleva al éxito, Que te empuja que te empuja al destino al profético que destino Dios perfecto. ha escrito acerca de ti. Exactamente. Wow, Sí. nadie podrá levantarse. Dice que ninguna arma forjada va a prosperar en nuestra contra, ninguna arma forjada. Entonces, los envidiosos, aunque estén llenos de eso, entonces nada va a detenerte cuando Dios arrancó contigo Ujú. a trabajar en tu proyecto, a trabajar en sus planes, que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. En particular, estamos hablando de este personaje de José, pero el José de hoy en día eres tú. Así es. Eres tú, el José de esos sueños que tienes. Dios te va a ayudar y nunca te va a dejar desamparado. Así es. Vamos a continuar con el tema, Pascual. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuál fue el desenlace? ¿Qué le pasó a José entonces? ¿Qué pasa? Cuando a medida del tiempo, cuando José ya va adquiriendo carácter y los hermanos apacentando las ovejas, llega un día donde los hermanos salen de temprano a apacentar las ovejas. Entonces José se queda en la casa y el padre le dice a José que le llevara provisión a los hermanos porque estaban apacentando las ovejas, o sea, comida, almuerzo. Y cuando José va de camino a llevarle el almuerzo a sus hermanos, los hermanos lo vieron de lejos y se dijeron entre sí, ahí viene el soñador, Oiga, qué cosa. ahí viene el soñador. O sea, que ya ahí comenzó ya la gran furia y el plan maligno que tenían entre los hermanos para poder hacerle daño a José, para que el padre de él jamás volviera a ver a ese muchacho. ¿Y cuál fue el plan entonces? El plan era, en primer lugar, eran 11, ¿verdad? Pero había uno que no estaba como de acuerdo en ese plan de matarlo. ¿Y quién era ese? Rubén, Rubén. uno de los hermanos mayores. Wow. No estaba como de acuerdo en querer matarlo. Él no tenía como esa... ¿Y de qué manera? ¿Cuál era el desenlace para matarlo? ¿Cuál fue el plan que idearon?
Bien, cuando ellos se reunieron antes de que José llegara, que entraron en concilio entre ellos para el ataque, Rubén se intervino y le dijo: no, 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 no lo matemos, mejor echémosle en una cisterna. Cuando José llega a la presencia de ellos, entonces ahí comenzaron ellos con el ataque con José. Lo echaron a un pozo que estaba cerca de ellos y ahí duró José en ese pozo varios días hasta que ellos se reunían de nuevo para entrar en otro plan, para salir de José. Pero ¿qué pasa? Dios permite que pasaran unos personajes que se dirigían a una ciudad. A una ciudad. Entonces, ahí comenzaron ellos a cambiar de planes y mejor, no, pero en vez de hacerle este daño, mejor vamos a venderlo para que así se desaparezca por completo de la presencia de nosotros. Sí, una caravana de amalecistas que Sí, iban para Egipto, para que Egipto. hacían Ventas, mercaderas y exacto. ventas de esclavos. Antes se vendía mucha gente como esclavo. Entonces, ¿y qué pasó entonces? ¿Qué pasa? Sacaron a José de la cinterna y entraron en el negocio con José y los cambistas, los israelitas. Entraron en el negocio con él y vieron los mercaderes, que el precio estaba cómodo, se lo llevaron para allá, para tierra de Egipto. Pero ellos también, aparte de eso, lidiaron un plan para poder darle al padre la información de qué pasó con la vida de José. Antes de que José saliera de la presencia de ellos, le arrebataron la túnica y agarraron la túnica, la desfiguraron y mataron animal y le echaron sangre de ese animal. Y fueron a la presencia del papá de José y le dijeron: padre, un animal devoró a tu hijo mientras estaba de camino, llevándolo el almuerzo que tú lo enviaste. Oiga, 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 qué plan más maligno. Padre, tu hijo fue devorado por un animal. Mira la túnica que tú le hiciste aquí. Cuando Jacob vio esa túnica, mire, el cielo se le fue abajo a José, a Jacob. El cielo se le fue abajo. Y Dice la... también a José también, Sí, porque sí. José tenía conciencia Ujú. de lo que estaban haciendo. Él estaba escuchando todo. Sí, claro. Algo muy, muy trágico cuando los principales enemigos son los de su casa. Eso es Ujú. terrible. Son cosas que marcan a la gente. Cuando los mismos hermanos son piedra de tropiezo para el éxito. Pero cuando Dios da una palabra sobre alguien, Dios hará que se cumpla. Ah, No importa que en ese momento uno no entienda qué es lo que está pasando, porque ni el mismo José ni sus propios hermanos se daban cuenta que lo estaban enviando era hacia el éxito. hacia el éxito. ¿Es para cuál? Así es. Es terrible este tema. Y los mismos hermanos, tratando ellos de querer hacerle un mal a José, lo que ellos jamás pensaron que ellos estaban siendo guiados por el mismo Espíritu de Dios a que José saliera de su entorno, de su convivencia, a una tierra lejana que ni siquiera él sabía que iba a llegar a esos lugares, ni y a tierra con costumbre que ni siquiera él convivía y ni siquiera sabía. Y esa decisión de los hermanos conllevó a José, llegaron a una tierra donde él tenía que acostumbrarse a otra cultura y a otra costumbre. Pero eso era parte del plan de Dios divino para poder darle a José el éxito de los sueños que él tuvo Ahí se atrás. cumple, Pascual, lo que dice la Biblia, que todo obra para bien Así a lo es, que conforme a su propósito son llamados. así es. Fíjate aquí que habla también de propósito. Si Dios tiene propósito con tu vida, todas las cosas, sean buenas o malas, todo va a obrar para bien. Así es. Pero tienes que tener sobre ti el sello del propósito de Dios. El sello, que sea Dios que te envíe, que sea Dios que te llame. Muchas veces Dios trata con nosotros, con sus siervos, con personas, hasta con presidente, para que haga un propósito, un plan, para que ejecute un proyecto, una asignación.
Ujú, Y muchas veces cuando uno va, uno observa lo contrario, porque los obstáculos son necesarios, como tú estabas diciendo. ujú. Los obstáculos, con la ayuda de Dios, hay que o cruzarle por encima y seguir hacia adelante con la ayuda de Dios. No te detenga con los planes que Dios ya te ha dicho, que si vienen los obstáculos, recuerda que todo es necesario. Adelante, Pascual, con el tema. Así, continuamos con el tema. ¿Qué pasa? Cuando el padre escucha que los hermanos le dijeron de la muerte de José, el padre se entristeció bastante, lloró, mire, lloró muchos días, muchos meses y estaba él muy angustiado por la muerte de su hijo, porque José, aparte de que era el número 12, José viene siendo el hijo legal de la esposa del legal con la esposa que tenía. Los demás hermanos de José, los 11 hermanos, eran hijos de otra esposa, de otra esposa de Jacob. Pero, ¿qué pasa? Cuando Jacob escucha la muerte de su hijo, escucha, entre comillas, la muerte de su hijo, de la cual no fue así, que fue engañado por su 11, Jacob dice que se entristeció mucho y lamentó la muerte de él. Pero cuando José llega allá a Egipto, lo ve un general principal de Egipto, varón. Oiga, como ya Dios comienza a trabajar. Un general principal de Egipto. Él viene, ve a ese Potifar, joven, no fue eso. Potifar, sí. Sí. Ese joven lo compra y lo lleva a su casa. Ahí comenzamos nosotros a entender que Dios, aparte de que los hermanos lo vendieron, aparte de que los hermanos conspiraban, aparte de que José no era querido en su casa por causa de su familia, ahí comenzamos a ver la mano de Dios obrando en José de manera Sí, sobrenatural pero ¿a qué y precio, cuidándolo. Pascual? Pero ¿a qué precio también? Porque José viene, lo venden, hola, y Ujú. pierde su libertad. Su libertad. Pierde su libertad. Entonces ahora está en un país extranjero, entonces cae en manos de Potifar. Por entonces José se enfrentó también a muchos obstáculos hasta que el propósito del sueño que usted dijo ahorita Sí, sobre el trigo que se postraba sobre sí. José. Entonces, ¿cuáles fueron entonces los principales obstáculos que en Egipto tuvo José? Aparte de los obstáculos que José vivió con los hermanos, él vivió también otros obstáculos allá en Egipto. Hubo otros obstáculos allá en Egipto por causa de la gracia que José portaba por medio a Dios. ¿Cuál era esos obstáculos? Uno de los obstáculos principales era la esposa de Potifar. Viendo a esa mujer, ese joven, como dice la Biblia, muy hermoso, atractivo y riguroso y elegante, la mujer Por la ya, gracia de Dios, José, Pascual. la gracia que José tenía también por medio de Dios. Y viendo esa mujer, ese joven así tan hermoso, comenzaba día tras día tirándole palabritas, tirándole cosas para que José le hiciera caso. Pero José, criado bajo el temor de Dios, bajo la enseñanza de Dios y con una cultura que ni siquiera vivió, que es la de Egipto, él no le hacía caso a esos tipos de palabras que esa esposa de Potifar le hacía. Pero ¿qué pasa? Día tras día, cuando van pasando los meses allá en Egipto, que José va creciendo y va queriendo carácter, pero la mujer no se detiene, la mujer continúa atacando, continúa atacando, continúa atacando. Llegó un momento cuando Y se po- enamoró fue la muchacha. perdidamente enamorada de él, porque una le dijo de que como que el esposo no la consentía de manera como debe consentirla como marido, y ella quizá entendió que José podía llenar esa parte. Oiga, ¿cuál es la estrategia del enemigo? Esa parte. ¿Qué pasa? Cuando usted quiere lograr algo, lograr una meta o algo así, algo semejante, van a venir cosas que te van a entretener. No, Oferta, no, oferta. oferta. Tú quieres ser abogado, tú quieres ser profesor, pero va a venir una oferta que diga, no, 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 no estoy abogado, no estoy profesor, porque esa gente coge mucha lucha, los profesores hoy en día. Van a venir ofertas, pero usted tiene que estar seguro
de lo que usted quiere. Usted tiene que estar frente a frente, ver lo que usted quiere y no llevarse de los obstáculos ni tampoco de decisiones que otros quizás quieran venir a hacerle a usted. Demos un saludo especial aquí en vivo a Otoniel Pimentel, que nos sigue en un país aquí lejano. Un saludo también para Helen, que nos acompaña también, y otros invitados que nos siguen a través de las redes sociales. Búsquenos como Minutos de Vida hoy con el tema Nacidos con un propósito. Eso es un tema controversial, Pascual, Sí, un sí. tema grande que nos indica que debemos de echar a un lado las distracciones, las tentaciones. Fíjese que también Sansón, el hombre más fuerte que nació en la tierra, ¿no? Fue que sucumbido a través de Dalila en los brazos de una mujer. Al igual que José, que también sentía, Pascual, José era un robot, sí o no, dime, o sentía él. Dígame. En primer lugar, José era un chico, él no sabía navegar lo que se llama placeres de mujer porque era un chico, no sabía nada de eso. José era inocente, era virgen en sentir esos tipos de sentimientos. A llegar a una tierra donde ya desde pequeño ya esa tierra sabe lo que navegar en esos tipos de placeres, pero José no sabía nada de eso. Y a chocar con eso, entonces José se ve eso como extraño para él. Si yo quiero que tú me digas, ¿qué le respondió José cuando la mujer le dijo, ven, vive conmigo? ¿Qué le respondió en ese momento José? Para Bueno, que los amigos sepan que en medio de una tentación fuerte, también uno tiene que armarse de valor. bueno, José le respondió que él jamás intentaría fallarle a su Dios, ni tampoco a su rey. Mejor prefirió A su amo, a su amo, a Potifar, su amo Potifar. que le entregó su casa, Ujú, le entregó su casa, la administración de su casa. exactamente, la administración porque lo puso. Menos la mujer, no, ¿verdad? Esa- Menos la mujer. O sea, recuerde que lo que los amos tenían, oye, tenían orden. O sea, el esclavo era una propiedad del dueño, del amo. La mujer pensó que tenía derecho en José, También. porque lo veían como un producto, como un Ujú. producto. Usted compra un mueble, pero el mueble no siente ni padece. Usted lo usa cuando usted quiera. Entonces antes era así, la servidumbre era así, pero José, entonces, qué fue lo que le respondió José? Dígame, Pascual. Bueno, como ya había te dicho que José ni siquiera le dio la potestad a esa mujer de ella hacer en él lo que quería. Y José mejor dijo, líbrame Dios en fallarle a Jehová, Dios de los ejércitos, y a fallar a su amo, por la confianza que su amo le ha dado a él de entregarle todo en su casa, menos su esposa. Pero entonces la mujer le jaló Sí. la ropa y no sé cómo, y qué pasó ahí. Entonces, la mujer, a escuchar esa respuesta de José, la mujer se incomodó porque José no aceptó La la oferta, ofrenda, la la oferta. oferta que la mujer le estaba ofreciendo. Quería, sí. Exactamente. Entonces, agarró José, cuando ya iba a despegarse de la presencia de él, la mujer agarró la ropa y se la arrancó. Entonces José salió huyendo de la presencia de ella. Y oiga la parte donde la mujer dice, la parte donde la mujer dice que ella iba a ser violada por José. Parte de eso que llenó el furor de su marido y vino y lo llevó a la cárcel. Lo llevó a la cárcel, ¿verdad? Y ahí lo encierra en una cárcel de gente peligrosa, esa cárcel fue hecha para gente peligroso, y José no era peligroso, pero lo tenían él como un agente peligroso porque ya la mujer hizo un plan para que lo conllevaran a él a esa cárcel, a ese lugar. El plan de ella era destrozar a José porque no le hizo caso a la oferta que ella le estaba haciendo. Wow, pero ¿cuántas cosas uno debe de pasar
para Dios lograr su objetivo, porque el sueño no era de José, el sueño lo articuló Dios en la vida de José. Así Pero es. en el camino uno debe de mantenerse puro, de mantenerse santo, aunque esto es algo grande para nosotros. Salir de debajo de esa patana, ¿no, verdad? Así es. Y no caer en ese gancho. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿cuántos años duró José preso por esta falsa acusación? ¿Cuántos años duró más o menos? Bueno, José duró unos cuantos años ahí encarcelado, pero no estaba solo. Dice la Biblia que habían dos personajes más juntamente con él, que anteriormente esas personas le servían al rey de Egipto. Ahí estaba el copero y ahí estaba también el panadero. Entonces, ¿qué acontece, pastor? Me va a decir usted a mí que Dios no está en el asunto, que Dios enviando a José a esa cárcel donde estaba el copero y el panadero, ¿usted no cree que Dios no estaba en el asunto ahí? Sí, pero ¿qué pensamiento tuvo entonces José al pasarle tantas cosas malas en todos esos años? Vamos a decir, hablando supuestamente, Ujú, usted ve, supuestamente. la gente está presa, José está preso. ¿Qué pensaría José de su sueño? ¿Que se murieron Ujú. o qué pasó? Dígame. En primer lugar, mire, quizás José, al pasar esas cosas que le ha estado sucediendo, quizás José pensaría que él no vale nada, quizás él no es grato para nadie, porque fíjese lo que le pasó con la familia y llegando a otra tierra también le pasa situaciones peores que le pasó estando en la familia. Entonces, si nosotros analizamos toda esa historia, todos esos acontecimientos, entendemos que el chico nació en tiempo como que no era correcto. Y quizá él pensando eso. Pero lo que no sabía José era que Dios estaba trabajando en él, trabajando en primer lugar su carácter y trabajando también en otras áreas en José. Pero para eso, para Dios completar el sueño, tenía que mordear a José. Recuerda que, y quiero compartir este tips, los planes que se han forjado para ti antes que naciera son más grandes que cualquier obstáculo que usted pueda enfrentar en su vida. Los planes que Dios tiene para ti son más grandes que los obstáculos que se presentan para distraerte, para romper el plan de Dios. ¿Se puede romper el plan de Dios, Pascual? Eso es negativo. Nada ni nadie, ni inclusamente nosotros mismos, no podemos romper el plan de Dios que Dios tiene para con alguien. Se puede levantar quien se levante y el plan de Dios seguirá en marcha hasta su destino. Y entonces, ¿qué pasó entonces con Sansón? Dígame, con Sansón, que una mujer le vino y le tronchó su vida. No, no, Sansón. Sansón, claro. El plan de ejemplo, Sansón, cuando Sansón en aquel tiempo, que fue que Dios le dio una palabra profética a los padres de él, que en el cabello, que no le mochan el cabello, porque desde ahí dependerá toda la fuerza. Entonces, cuando Sansón crece y llega a la edad mayor, y con la fuerza que él tenía, que derribaba todo, todas las cosas, muchas personas se preguntaban que cómo rayo un hombre simple y normal tiene tanta fuerza hasta derribar edificios, derribar todas esas cosas. ¿Cómo? ¿De dónde proviene su fuerza? ¿Qué pasa? Los israelitas confiaban tanto en esa fuerza porque esa fuerza de Sansón derribaba a muchos enemigos. Y Dios lo levantó para Y eso. Dios lo levantó para derribar Claro, claro. la fortaleza de los enemigos que tenía Sí, agobiadas el claro, pueblo. claro. Pero ¿qué pasa? Tenemos que tener pendiente algo. Porque si Dios determina algo en nosotros, nosotros no podemos distraernos en eso y tampoco decirle
a la persona que quiere el mal para nosotros lo que Dios quiere Decirle para la nosotros. verdad, o sea, revelar el secreto que el Eterno dijo que no dijera. Exacto, que no Entonces dijera viene él y lo revela. por el amor a una mujer, liga un sentimiento trivial, un sentimiento amoroso. Los sentimientos no se pueden ligar con el plan eterno, no se pueden ligar porque entonces van a dañar. Ujú. Es como echarle una pata de jabón a un sancocho. Se Exactamente, va a se dañar va a el dañar. asunto. Nosotros no podemos darle a conocer el plan profético a alguien que quiera el mal para nosotros, porque esa persona siempre nos va a dar malas hazañas y malas opiniones en algo que nosotros queramos hacer. ¿Qué acontece? Entonces, cuando Sansón le dice el sueño, la revelación de la cual proviene su fuerza a Dalila, entonces Dalila le viene y le dice a los filisteos, el plan de dónde se encuentra su fuerza. Y le sacaron sus ojos. Dice la Biblia Exactamente, que le sacaron los ojos a Sansón. O exactamente. Y le sea, él mocharon el perdió, pelo perdió, y le, oye, y le, la mo- gracia y dañó el plan y- y le totalmente. mocharon el pelo, donde las palabras recibidas atrás, que le dijeron que su pelo no le será cortado, y se le mocharon el pelo, y ahí Sansón pierde la fortaleza y la debilidad, por lo cual ya él fue encarcelado, porque ya no tiene, ya está débil, ya no tiene fuerza, fue encarcelado y toda esa cosa. Pero, ¿qué pasa? Cuando Sansón se encuentra en la cárcel, y reconoció la falta de él en revelar el secreto, él se humilla a Dios y le pide perdón a Dios y le dice a Dios que restablezca su fuerza. Dios hace de manera milagrosa, le hace crecer el pelo nuevamente, y ahí Sansón nuevamente recorre la fortaleza de Y lo nuevo restaura, parece. y lo restaura. Pero ¿qué pasa? Dios quería acabar con la cúpidez de los filisteos. La cabeza de los filisteos Dios quería acabar. Entonces, el plan de Dios, en cuanto Dios devolvió la fuerza a Sansón, era llevarlo ahí a la parte de iniciativa de la cabeza de los filisteos. Estaba el Congreso, donde ellos se socializaban todos los planes malignos que querían hacer para otras naciones y otras cosas. Entonces, y volviendo al tema sobre el copero y el panadero, ¿cómo influyeron ya en José con el plan que sigue, Pascual? ¿Qué pasa cuando José está juntamente encarcelado con el copero y con el panadero? Dios hace entrar al copero y el panadero en un sueño a la misma vez. A la misma vez. Lo que el copero y el panadero no saben que José interpreta sueños. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos tuvieron ese sueño, están ellos turbados, que no saben qué tipo de sueño es ese. Y a José, escucharlo a ellos, José le presta atención. Le dicen, dime, revélame tú cuál es tu sueño. Viene el copero y le dicen que él servía al faraón nuevamente y que el faraón se sentía a gusto con el trabajo que él estaba haciendo. Y él le dice, tu sueño es 3 días y en 3 días serás sacado de aquí y va a restituirte nuevamente en el puesto donde estaba. Entonces, cuando José le dice al copero, al panadero, que le dijera su sueño, él le dice el panadero que él llevaba una canasta llena de pan y que las aves le comían los panes que estaban en su cabeza, en la canasta. Entonces José le dice, ese sueño también son 3 días y en 3 días te mocharán la cabeza. Entonces, Entonces, eso se cumplió al pie de la letra, porque aparte de tener los sueños, también Dios le dio la virtud de de- interpretar sueños, ¿no? La José. exactamente, le dio virtud de interpretar sueños. Entonces, cuando llegaron los 3 días de cumplirse el tiempo, sacaron al copero, sacaron al panadero y cumpliéndose el sueño del copero, el copero fue restablecido nuevamente a servirle al faraón y el panadero también, pero el faraón vino y lo mandó a que lo decapitaran. Pero ¿qué pasa? A medida del tiempo, el copero, cuando antes de salir de la cárcel, le dice a José, acuérdate de mí cuando esté
delante del faraón. Acuérdate de mí. Pero Dios hace de manera milagrosa que el copero se le olvidara eso. Oiga cómo es el plan de Dios, que se le olvidara ese mandado que José le hubiese dicho, que se le olvidara. ¿Por qué? Porque si el copero le hubiese dicho, Señor, hay una persona que está en la cárcel que me interpretó esto y que nuevamente me iba a asignar este puesto. Sin antes el faraón soñar, tener el sueño, entonces no iba a haber ningún tipo Entonces, de efecto. ¿y qué tipo de sueño entonces tuvo Faraón? Entonces, que mandaron a buscar a José. Bueno, el faraón, eh, a medida del tiempo, tuvo un sueño, dos, dice la Biblia, tuvo los dos sueños, por uno de esos sueños relata que, que él veía siete vacas gordas y siete vacas flacas, y que las flacas se comían a las gordas. Y Faraón se turbó en su sueño cuando despertó, porque él veía como las vacas flacas acababan con la gorda y ese turbó y jamás hubiera visto un tipo de sueño como ese y ese turbó. Entonces él mandó a buscar a los magos, todas las personas que interpretaban sueños al faraón. Entonces el faraón le dice a ellos que le interpretara el sueño que él tuvo. Entonces ellos dijeron, Señor, pero dinos el sueño que tú tuviste. Dijo, ustedes son intérpretes, tienen que decirme el sueño que yo tuve. Interprétemelo. Entonces ninguno de ellos pudieron interpretar el sueño de Faraón. Entonces ahí viene el plan de Dios con el copero. Cuando más atrás dice que el copero se lo olvidó, entonces ahí viene al copero y se acuerda de José. El copero viene y le dice al faraón, Señor, dentro de la cárcel hay alguien que le pueda interpretar ese sueño. Arriesgando su propia vida, ¿no? Sí, sí, claro, porque Arriesgando su propia vida, porque si José no lo interpretara el sueño, lo iban a decapitar. a decapitar también, como le pasó a las personas que no pudieron interpretar su sueño. Pero Faraón mandó a buscar a José. Lo sacan de la cárcel, los llevan al palacio. Oiga, de la cárcel lo llevan al palacio. Wow. Oiga todo ese camino. Oiga todo ese camino que tuvo que pasar José para poder llegar al palacio. Pero José no sabía aún el plan de Dios que Dios tenía con él. No sabía todavía, pero Dios tuvo que poner a José en muchas posiciones para poder llegar al plan profético. Para pulirlo, para probarlo, para tratar en su carácter. Todo y eso. En finanzas también, en cursos, dentro de todos esos procesos. Así es. Qué grande es Dios. Entonces, ¿y qué pasó entonces con Faraón? Bueno, cuando el faraón le dice a José del sueño que tuvo, José le hace un esto al faraón de modo no faltando respeto, sino con cortesía y con altura. Le dice que él va primeramente a consultar con su Dios. Oiga, donde José dice, con su Dios, no con los dioses, con Egipto. Su Dios. Porque en Egipto, entendiendo la Biblia, que se vivía de la idolatría, se vivía de muchísimas cosas, y Egipto estaba abarrotada de tanta idolatría. Pero el plan profético de Dios que tenía con Egipto, lo tuvo con un chico. Entonces, con José. Entonces, ¿qué pasa? José le dice al faraón que le diera un día para él consultar con su Dios, para él interpretar el sueño. Aconteciendo que después de eso, viene José y le dice al faraón del sueño, le dice que esas siete vacas flacas que devoraban a esas siete vacas gordas, esos son 7 años. Dice 7 años de abundancia y después vienen 7 años de escasez. Entonces ahí comienza el faraón a meditar en la interpretación que tuvo con el sueño y la revelación que José le dice de la interpretación del sueño. Comienza a meditar y dice la Biblia que el faraón se alegró porque no hubiese visto una persona que le interpretara el sueño tan maravilloso y que ni siquiera él le hubiese dicho qué fue lo que se soñó, tan maravillosa como eso.
Entonces ahí viene el faraón y le hace la oferta a José. Oiga, hermano, cómo comienza el plan de Dios divino con José. Le hace la oferta de él ser el segundo mandatario de Egipto. Después del faraón, él, toda la cosa él. Lo único que el faraón no le entregó a José que pudiera ponerle la mano o entrar en eso era su esposa. Después de todo eso, él es el mandatario y antes de hacer cualquier cosa, con él era el que había que hablar. O sea, de la cisterna al palacio, Dios a ser mío. gobernador, y como quiera, cuando vino esa hambruna, al final, no, Así es. los padres y los hijos, los hermanos también fueron allá y se postraron y no reconocieron a José como gobernador, porque en su mente nunca iba a pasar que iban a encontrar el gobernador, el segundo al mando, en una nación extranjera donde ellos mismos lo Así es. vendieron como esclavo, pero el plan de Dios era que él preservara la vida de la línea de sangre, porque ahí iba a nacer el Mesías. Entonces, el propósito de Dios con José, ahí se cumple. Pero ¿cuál era el propósito que Dios quería con Egipto? El propósito que Dios quería con Egipto, hermanos. Muchas personas quizá entendían que era para librar al mundo del hambre a través de Egipto. Mucha gente piensa en eso. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios quiere cambiar a alguien de la idolatría hacia adorar a un Dios vivo de poder, Dios primero tiene que enviar a alguien para llevar un mensaje o enviar un cambio. Porque para Dios tratar con el faraón, no, si enviara una persona que dijera, usted tiene que adorar al Dios vivo de poder y esto, lo decapitaban el mismo porque el faraón no te tuviaba. Pero mira el paso que Dios tuvo poco a poco, llevar el mensaje al faraón directamente, tuvo que reponerlo. Una persona, vamos a decir, impía, no creyente del Dios de Israel. Quiero terminar esta cita. No importa el lugar ni el momento de tu llegada, tu vida responde a una cita muy inedulable con tu destino. Muchas gracias, Pascual, por acompañarnos. ¿Y cuáles ya las últimas palabras que nos tiene para la audiencia? El tema de concluir este mensaje, el tema de ponerlo aplicable a nuestras vidas, Pascual. Mis últimas palabras es para que quiero explicar. Eso va para los jóvenes y para las personas adultas mayores. Es que si nosotros queremos algo que sea positivo para nuestra vida, luchemos para eso. No permitamos que ni nadie quiera impedir que nosotros queramos llegar a nuestros sueños. Si usted quiere ser algo en la vida, ser alguien en la vida, luche por eso. No permita que nadie quiera dañar tus sueños, nadie quiera llevarte a un lugar, a un destino donde estén ocurriendo lo mismo y lo mismo, lo mismo, y tu sueño jamás llegará. Tú firme siempre en tus sueños, los sueños seculares que usted quiera, pero también hay otro propósito, el cual es el propósito que Dios quiere, que cada persona acuda al arrepentimiento y para que sean salvos. Uno de los propósitos de Dios son eso, salvar a todas las naciones, a todo el mundo, a toda persona, A través de Cristo, sí. a través de Cristo, para que sean salvos y no puedan llegar a un lugar donde la persona quizá no quiera, del lugar de perdición. Pascual, muchas gracias, y a todos los oyentes. Les habló Asael Pimentel en este espacio especial de Minutos de Vida con la doctora Controversia también. Un abrazo, muchas gracias al periódico, a la doctora, muchas gracias, a Dios también, y muchas gracias. Y piense que tu destino nadie podrá detenerlo. Con la ayuda de Dios todo será posible. Amén. Bye. Gracias. Bye.